Mi nombre es Celia Vizcarra, tengo 38 años y soy de aquí del DF. Ok, realmente yo no tenía síntomas. Cuando tenía 28 años, 29 años, yo practicaba natación. Entonces en una clase de natación di una vuelta de campana y me empezó a doler como la costilla. Entonces en ese momento acudo con el médico pensaba que había sido una torsión de intestino y me manda a hacer un ultrasonido. Entonces en ese ultrasonido sale que tengo pues un quiste bastante grande, como de 15 centímetros, y de ahí pues empieza toda la travesía, ¿no? Realmente yo tenía menstruaciones normales, de repente sí tenía algunos síntomas como dolor, pero pues tomaba una pastilla y se me quitaba, y cuando yo acudía al médico y le decía, oye, es que tengo dolor, pues siempre decía que era normal, ¿no? Y yo creo que precisamente este punto de la ignorancia médica es lo que nos ha llevado a dejar a un lado esta enfermedad. Primero fui diagnosticada mal. Como yo no tenía ningún síntoma, los médicos lo atribuyen a un cáncer de ovario. Y llego al IMSS, a una sala de hospital de oncología, pensando que tenía cáncer, ¿no? Entonces cuando me hacen la operación, pues solamente ven que es un quiste endometrial que había envuelto el ovario derecho. Me hacen operación, me quitan el quiste juntamente con el ovario. Después de la cirugía vino todo un proceso más emocional que físico, porque no sabía exactamente qué era la enfermedad, ni siquiera los médicos la diagnosticaron como una endometriosis, ¿no? O sea, simplemente dijeron, es un quiste endometrial y ya, ¿no? Me someten a un tratamiento hormonal con danazol, que lo único que hace el danazol es subirme de peso aún más, ¿no? Y pues las altas y bajas emocionales, realmente. A partir de ese momento pues empieza mi travesía, buscar médicos y médicos y médicos, ¿no? Había médicos que me decían que inclusive era psicológico, ¿no? Yo realmente no presentaba dolor, entonces no había como algo que pudieran ellos decir, pues es por tal motivo, ¿no? Fui a ver médicos desde ginecólogos, después me mandaron con médicos de reproducción. Mucha gente no supo qué era lo que tenía, hasta que yo llego, o sea, por toda esta desinformación, cada vez yo me iba sintiendo peor, pero peor en la forma emocional. Entonces empiezo a buscar internet, me encuentro con la página de la fundación y ahí leyendo es donde me doy cuenta qué es lo que tengo. Entonces los contacto a ustedes. Para esto pasaron 9 años, ¿no? De todo esto de la operación y todo. Pasan 9 años y yo los contacto y entonces es cuando los conozco y sé que efectivamente los padecimientos que tengo son atribuibles a la endometriosis. Pues de primera instancia mi menstruación se fue haciendo más abundante cada vez, ¿no? Tenía coágulos cada vez que menstruaba, de repente se presentaba dolor, cosa que cuando yo iba con un ginecólogo me decía, es normal, cuando tengas un hijo se te va a quitar, es normal, el día que tengas relaciones se te va a quitar. Y nunca sucedió eso, hasta que lo mismo sangrado me fue provocando anemia y pues obviamente mi calidad de vida se vino abajo, ¿no? Todo el tiempo estaba cansada, todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo estaba estresada y no había una solución médica para mí. Yo llego a la fundación, contacto a la fundación y la fundación me contacta con un médico, con Sergio Villalobos. Él me hace un estudio y sobre eso ve que tengo miomas y tengo quistes en el ovario izquierdo. En ese momento me operan y a partir de la operación mi calidad de vida mejora completamente.
física y emocional. Ha sido sumamente importante. De primera instancia, cuando yo tenía esta enfermedad y ni siquiera un médico me podía ayudar, ni siquiera un médico me podía dar un diagnóstico, realmente yo me sentía muy sola, ¿no? Y sentía que luchaba contra algo que no conocía. Cuando yo llego a la fundación, me doy cuenta que todo aquello a lo que le temía existía, ¿no? Porque inclusive, como les comento, hubo algún médico que me dijo que era psicológico, que mi dolor era psicológico. Entonces, cuando yo llego a la fundación, conozco a todas las personas que la integran, pues me doy cuenta que no estoy mal, ¿no? Que efectivamente existe, que hay muchísima desinformación y que precisamente esto nos ha dado al traste a mucha gente, ¿no? Que hay gente que no nos toma en serio, que piensa que somos dramáticas o enemigosas. Entonces, cuando yo llego a la fundación de primera instancia, encuentro información que no había encontrado en ningún otro lado, encuentro apoyo y encuentro a mucha gente que tiene mi padecimiento y que está dispuesta a dar. Entonces, para mí ha sido sumamente importante la labor de la fundación. Inclusive se contactaron de la fundación con mi médico. Yo llegué con el médico por la fundación. Yo me operé gracias a la fundación. Entonces, yo estoy muy agradecida con todas las personas que la integran, porque si no hubiera sido por ustedes, pues realmente yo seguiría con el dolor físico, con el dolor emocional, sintiéndome sola, ¿no? Y sintiendo que finalmente pues esto era un calvario. Pues la recomendación así inicial es de que no pierdan esperanza, que sí hay alguien que está preocupado por la sintomatología que tenemos, que no están solas, que no les dé miedo, porque muchas veces nos da miedo ir al ginecólogo a hablar de lo que nos está pasando, porque hay desinformación y alguien nos tacha de chillonas, de locas, de todo lo que pueda hacer. Entonces, finalmente la recomendación es de que vayan con su médico, que vayan con un médico especializado, que se acerquen a la fundación y que se cuiden. Solo les quiero decir muchas gracias. Gracias porque trajeron luz a mi vida de nuevo. Y gracias porque me enseñaron que hay gente que está dispuesta a dar.